Hola, les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Gisela Jaimes. Para este primer video lo que tengo pensado es hacerles una lectura de un texto que escribí hace un tiempo sobre quiénes somos las madres protectoras. Mucho se habla de este término, pero ¿quiénes somos en realidad? ¿Cuál es nuestra lucha? Bueno, quiero que se dé a conocer, que la sociedad sepa que existimos, porque cuando no te pasan estas cosas, no se sabe que en la Argentina hay una realidad muy triste que está bastante cubierta, digamos, o encubierta. Y la idea de este canal es que entonces tanto las madres protectoras como quienes defienden los derechos de la niñez pueden utilizarlo a modo de visibilizar la problemática y que podamos también utilizar el canal para aprender, ¿sí? Para basarnos nuestras estrategias, para también que puedan ustedes hacer conocidas sus causas y que puedan hacer sus reclamos. Así que de ninguna manera es solamente mi este canal, sepan que es de todas ustedes. Bueno, voy a pasar a la lectura que les comentaba para contarles quiénes son las madres protectoras y sepan que si bien yo lo referí a la ciudad de Córdoba, porque es de donde yo soy oriunda, para quienes no conocen, Córdoba es una ciudad de la provincia de Córdoba en Argentina, donde es gravísimo lo que hacen contra las madres y los niños que son víctimas de las violencias. Pero sepan que esto que yo planteo en el texto es lo que sucede a nivel mundial, lamentablemente. Y la intención es que la sociedad entera sepa que existimos. Así que bueno, voy a proseguir para leerles quiénes somos las madres protectoras. Mucho se escucha, como digo, de este término cuando aparecen temáticas sobre el abuso sexual en la infancia o violencia familiar, pero ¿qué buscan y quiénes son realmente las madres protectoras? Bueno, el movimiento de las Protective Mothers surge cuando en la década de los 80 y los 90 se empezaron a realizar redacciones de guarda de niños en favor de padres abusadores a causa del fenómeno que generó la utilización del síndrome de alienación parental, SAP, o en su sigla en inglés que es PAS, PAS, dentro de las cortes de Estados Unidos. Es una pseudo-teoría que fue inventada por un pedófilo confeso estadounidense llamado Richard Alan Gardner, que se desempeñó como perito judicial. Nació en 1937, era un médico clínico que fue parte de la CIA y de la Fundación para la Falsa Memoria, que era un centro clandestino de tortura de niños y niñas. Fue perito de parte a favor del gobierno de Estados Unidos para los casos de los soldados por estrés postraumático cometían violaciones. Inventó un recurso para defender en la justicia a padres hombres que habían cometido el delito de incesto paterno-filial, docentes y miembros de congregaciones religiosas que habían cometido abuso sexual infantil. Richard Gardner estaba a favor de la legalización de la pedofilia. Escuchen bien, esto es un tema bastante importante. Ya vamos a ver cómo enganchamos esto con las madres protectoras. Se van a dar cuenta por qué hago referencia a esto. Richard Gardner postula que la madre realiza un lavaje de cerebro sobre su hijo o hija en contra del padre, con el fin de alienar, es decir, quitar, hacer desaparecer a ese padre de la vida del niño. Eso es lo que él postula. Para ello, la madre consigue que el niño o la niña inventen que su padre abusó sexualmente de ellos. Claro, esto es lo que él planteó en su falso síndrome. El caso es que esto no solo terminó en este concepto inventado de que los cerebros de los niños son fácilmente programados por sus madres perversas, alienadoras, sino que continuó por desarrollar una supuesta teoría de la sexualidad, escuchen bien, que postula que el contacto sexual adulto-niño es benigno y es beneficioso para la reproducción de las especies. Esto considera que la pedofilia no es algo malo en absoluto y se la presenta como una conducta no abusiva, dándole sustento a ciertos activistas que hasta el día de hoy proponen que la pedofilia sería un modo de orientación sexual posible. Terrible. Richard Gardner explicaba cómo todas las parafilias, desde la zoofilia, que es el sexo con animales,
el froteurismo, la necrofilia, que es el sexo con cadáveres, la coprofilia, por Dios, escuchen bien esto, el sexo que implica la defecación, hasta la pedofilia, que es el sexo con niños o niñas, el exhibicionismo, etcétera, están al servicio de favorecer los fines de supervivencia y por lo mismo aumentar la procreación de la especie, y que la máquina sexual cuanto antes se estimule tendrá más y mejor funcionamiento. Llega entonces a sus conclusiones apoyado en una improbable cultura primitiva guiado por nuestros darwinianos ancestros animales. Gardner tiene una premisa como elemento central del diagnóstico. Él sostiene que la negación del SAP es la defensa primaria del alienador. Y es justamente en esto en lo que se escudan los violentos, abusadores sexuales y sus defensores. Su falso síndrome jamás, escuchen, jamás fue aceptado en ningún ámbito académico por su falta de rigor científico. Es decir, no aplica el método científico. Está rechazado por la Organización Mundial de la Salud, por la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos y por toda entidad científica seria a nivel mundial. Richard Gardner terminó su vida suicidándose el 25 de mayo de 2003. De aquí parte el problema que surge, digamos, y que sufren las madres protectoras, que si bien no es científico, se utiliza en la mayoría de los juzgados de familia y fiscalías de delitos contra la integridad sexual, lo cual pone a los niños víctimas de abuso sexual en absoluta desprotección y a sus madres protectoras las pone en una situación donde se les prohíbe el derecho más noble, que es el de defender a sus hijos. Pero, ¿cómo llega todo este movimiento a la Argentina? Ustedes se preguntarán. Bueno, aquí vamos, ahora les voy a contar. José María Bouza, que es argentino nacionalizado español, figura ante la Administración Federal Argentina como editor de libros. Es presidente de la organización APADESI y fue denunciado por abuso sexual infantil. Y José Atilio Álvarez, defensor de menores que juró fidelidad a Videla y que era presidente del Consejo del Menor y la Familia, quien a su vez contaba con serias denuncias de su ex pareja y que cuenta con decenas de denuncias federales. Ambos viajaron para conocer a Gardner y lo trajeron a Buenos Aires, Argentina, en persona para luego presentar la ley 24.270 con la organización APADESI, la cual tuvo personería jurídica de 1994 a 98. ¿Y por qué citamos esto? Precisamente porque es esta ley la herramienta de enlace con el SAP y porque en ámbitos judiciales se suele ver citas de estos autores argentinos, como por ejemplo un texto de Bouza, guía práctica de actuación ante el impedimento de contacto con los hijos, de la editorial Tribunales Buenos Aires del 2013, página 72 y 73, para dar un ejemplo. Todos estos autores expresan conceptos ideados por ellos, los que son absolutamente misóginos, defienden a los violentos y van en contra de los derechos de los niños, enmascarados con un doble discurso sobre derechos. Ahí está el problema, están disfrazados. Hay que prestar mucha atención. Antes de la época en que estas personas instalaron la apología de la pedofilia y la misoginia en los juzgados argentinos, a la mujer se la defendía más. Y quedó en la memoria colectiva esto de que ahora dicen frases como, las mujeres se las escuchan más, las mujeres tienen más derecho en los juzgados, etcétera, etcétera, etcétera. De la boca para afuera se dice eso. Pero esto ya no es más cierto. Y las mujeres que están padeciendo esto lo saben muy bien. Las madres protectoras lo sabemos muy bien. Lo cierto es que desde que la ideología pedófila y misógina se instaló entre los operadores judiciales, a las mujeres se las maltrata en Argentina y a los niños no se los escucha y se los obliga a revincularse con sus abusadores. Todos los días estamos viendo nuevos casos de esto. El problema en Argentina es muy serio y particularmente en Córdoba es gravísimo. La situación es la siguiente. La madre
detecta el terrible delito de abuso sexual contra su hijo o su hija, incesto paterno-filial, y por supuesto va a realizar la denuncia como corresponde. Allí entra en un círculo de terror de donde es muy difícil salir, a tal punto que el problema deja de ser el abusador para pasar a ser el juzgado o la fiscalía el enemigo que hay que combatir, porque son quienes terminan atentando contra los derechos humanos de los niños. En estos ámbitos judiciales, lo que generalmente se hace es partir de que la madre mintió sobre el abuso y que seguramente está buscando obtener algún beneficio económico o simplemente por venganza contra el progenitor de su hijo. La palabra despechada suena literalmente en forma constante. A las madres se las ataca verbalmente y psicológicamente. Empieza una persecución legal hacia la madre protectora. Por supuesto, al niño no se le cree. Dicen, utiliza lenguaje adulto. Se suele ver en los expedientes eso, el SAP también, por supuesto, y eso es SAP también. No creerle al niño su relato, porque recordemos que se partió de que la madre hizo una falsa denuncia, está el mito de la falsa denuncia. Cuando la realidad es que el síndrome de alienación parental invierte la proporción, considerando que apenas 10% de las notificaciones y denuncias son válidas. La fuente es Volnovich, 2009. Entonces, si tuviéramos 100 denuncias y unas 10 denuncias serían falsas, hagamos algo por los 90 niños restantes que sí sabemos que sufren efectivamente de abuso. No castiguemos a los 90 dejándolos desprotegidos por aquellas 10 falsas denuncias, algo así como si fuese comillas. Teniendo en cuenta las constantes irregularidades y deficiencias con las que son tratados los temas de violencia familiar, muchísimos niños y familiares protectores son perjudicados. Eso es un hecho, porque al familiar protector, más precisamente la madre, que no pudo demostrar el abuso del violento, dado causas variadas, como por ejemplo el mal desempeño de las funciones de muchos jueces y fiscales y operadores judiciales en general, comúnmente denunciado por impedimento de contacto, este familiar protector, puntualmente la madre, queda condenado injustamente y el niño que ya se encontraba en situación de riesgo queda expuesto otra vez a las situaciones de abuso del progenitor violento, al cual sí se le considera su derecho. Esto tenemos que aclararlo. Siempre para los violentos están todos los derechos. El sistema está organizado así. En Córdoba particularmente se viola constantemente la ley 26061, donde bien claro está que los niños deben ser escuchados y su palabra debe ser tenida en cuenta. En Córdoba los operadores judiciales están convencidos de que su accionar es correcto y eso les impide mejorar. Se les escucha decir, comillas, los niños son escuchados, pero el adulto es el que decide. ¿No se imaginan la cantidad de veces que yo misma he escuchado esto? Que me lo han dicho a mí. Que es lo mismo que no ser escuchados. ¿De qué les sirve a un niño abusado que alguien los escuche, entre comillas, decir que no quieren estar en contacto con su abusador, si después la justicia, entre comillas, no solo que los va a revincular, sino que los obligará a convivir con ese abusador? Y les va a prohibir tener contacto con la madre, porque eso es lo que viene después. Se le prohíbe el contacto con su madre protectora. Aquella madre protectora que en Córdoba, y aclara, no solamente en Córdoba, yo esto lo escribí específicamente refiriéndome a la problemática allá, pero sepan que esto está pasando en todas las provincias de la Argentina. Y muchas son condenadas, van presas, o las obligan a ser internadas en neuropsiquiátricos, donde bien me consta que las inyectan para impedirles seguir luchando por sus hijos, y de locas no tienen nada las madres protectoras. Pero para la justicia de Córdoba, las madres protectoras somos las locas. Siempre nos han tratado de locas. Esto es el día a día de una madre protectora en Córdoba y, como dije, y en todas las provincias de la Argentina. Es una problemática común al país y al mundo. Y de esto nadie habla. De esto no hablan los noticieros.
Madres que en la lucha, a causa del estrés y desgaste que produce luchar contra el monstruo de la justicia, mueren literalmente. ¿Sí? Tengo amigas fallecidas por esto, dejando a sus hijos sin poder volverlos a ver ni siquiera en su lecho de muerte, porque la justicia no se los permite. Así de cruel es la realidad de la que nadie quiere hablar. Es grave, es muy grave, que desde las fiscalías de delitos contra la integridad sexual demoren años, años en solicitar una pericia. Se cuestiona el relato de la víctima. Un niño o niña se cuestiona incluso a los profesionales que detectan los signos de abuso sexual y dan testimonio. Y se desestima cualquier prueba que pueda indicar que el delito existió. Porque recuerden que partieron de la idea errónea de que la madre miente y es una despechada a causa del SAP. Pero, ¿qué pasó en Córdoba? En los últimos años, una práctica por demás común y reiterada de los operadores judiciales, vuelvo a decir, no solo en Córdoba. Esta práctica común es ya no nombrar al síndrome de alienación parental de forma explícita, sino que usan sus argumentos o sucedáneos. Porque en el año 2013, y esto pasó en Córdoba, AFCAM, es una ONG de la cual soy secretaria, logró que el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba se expida contra la utilización de este falso síndrome. Y la Junta de Gobierno emitió su comunicado. Antes se podía leer en los expedientes de forma explícita esto de síndrome de alienación parental, y ya no es así, pero lo siguen utilizando. La mayoría de los jueces de familia de Córdoba y fiscales tienen la escuela de Gardner. No solo Córdoba, vuelvo a decir, no solo Córdoba. En Mendoza, por ejemplo, impresionante, siguen la escuela de Gardner. Incluso sabemos que en ámbitos académicos hay quienes enseñan estos argumentos prohibidos, no científicos. Entonces se adoctrina al estudiante, ¿sí? Estudiantes de psicología, estudiantes de derecho, ¿sí? Se los adoctrina para seguir estos mismos pasos pedófilos y misóginos disfrazados de un falso discurso de derechos humanos. La situación actual de las madres protectoras y los niños víctimas en Córdoba es muy compleja, porque pasan los años donde desde los individuos como las organizaciones presentamos denuncias, cientos de denuncias, pedidos de jury y escritos solicitando auxilio a las autoridades y nadie hace nada. No se ve ningún cambio favorable, sino que la situación empeora cada vez más. Esta es la situación actual. Niños a los que se les arruinó la vida no solo por el abuso que sufrieron, sino por la violencia con que la justicia cordobesa actuó, porque no los escuchó, porque solo escuchó a un pedófilo que pudo pagar abogados y peritos de parte preparados para mentir y tender una especie de trampa a las madres protectoras y acompañados del sistema perverso, por supuesto que a los violentos les da resultado. Es así como hoy, en las calles de Córdoba, circulan libremente pedófilos, abusadores y violentos, mientras las madres protectoras viven presas, no solo en la cárcel, sino presas en el sistema que no les permite defender a sus hijos. Al igual que los niños, siguen presos del horror donde todos los días un abusador abusa de ellos porque la justicia no los escuchó, porque la justicia no los protegió. Lo más paradójico es que en Córdoba existen organismos competentes. Por ejemplo, la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene la facultad para intervenir y darles protección a los niños, o la CENAF. Pero desde hace años, aún haciendo reclamos y exponiendo la problemática, jamás se ha hecho algo para que esta situación realmente cambiara. Quedan notas, presentaciones y denuncias que pasan por mesas de entrada de manera formal y jamás son atendidas. Tenemos tantos ejemplos. Pareciera que las autoridades olvidaran las leyes y sus obligaciones, inclusive cuando por escrito se les recuerda y se citan leyes, artículos, incisos, tratados y convenciones internacionales. Nada da resultado. Y es por lo que se comentó al comienzo, la escuela gardneriana está instalada. El abuso sexual en la infancia es un negocio
Escuchen, es un negocio que alimenta a muchos. Es un negocio sin fin, está claro. De nada les sirve a las madres protectoras que las autoridades ofrezcan charlas, ciclos de conferencias, cursos. En Córdoba vieron la cantidad de esto que hay. Desde la cena, para recordar algo que pasó hace poco. El responsable de la CENAP en Córdoba fue apartado de la CENAP porque estaba involucrado en el abuso sexual de niños de las casas, ¿no es cierto?, de acogida. Entonces, si no se realiza ninguna acción que realmente auxilie a los niños, ¿cuándo está en sus manos actuar? Está en sus manos actuar, pero no hacen nada y ya vamos viendo por qué. Las madres protectoras de Córdoba que pudieron ver algo de luz en sus causas han sido aquellas que realizaron denuncias desde afuera de la provincia de Córdoba. Y esto no es casualidad, que han hecho denuncias de Nación u otras provincias. Claro, la mirada externa molesta y saca a la luz la crueldad cordobesa del círculo hermético que existe, tal cual si hubiese un pacto de silencio entre los operadores, recalcando que estas madres son muy, pero muy pocas. ¿Cómo puede ser esto? Es duro, pero es así. Mientras el sistema se siga manejando, digamos, de la misma manera y se siga negando a auxiliar a los niños, ¿no es cierto? El sistema es perverso, está alimentado por aquellos profesionales de la abogacía, de la psicología, de la psiquiatría, entre otros, que se prestan a seguir con la violencia y los pocos profesionales que se comprometen con las causas justas para defender a esos niños son perseguidos por la misma justicia, al punto de que algunos dejan la provincia y finalmente abandonan las causas por miedo, por amenazas que sufren o porque las madres protectoras ya no tienen más dinero para seguir pagando. Esa es otra triste realidad. El dinero se agota en un momento. Este sistema genera un desgaste tal cual una tortura. Es un desgaste psicológico, físico y económico, como dije. Muchas madres protectoras terminan resignándose a que el abusador continúe abusando para no perder la guarda de sus hijos, que va acompañado en muchos casos de la prohibición total, hasta por teléfono, a mantener un vínculo con esa mamá a modo de castigo por haber denunciado el abuso. O para evitar ir presas o tener que ser condenada a pagar multas a los abusadores, cosas que pasan todos los días. ¿Ir presos los abusadores? Muy rara vez, muy rara vez. Otras madres siguen luchando hasta que los niños adquieren la mayoría de edad y algunas no ven más salida que esta. Y otras, como se comentó anteriormente, simplemente pierden la vida en el intento de proteger. Está claro que el Estado y los gobiernos son responsables por esto. ¿Y qué se puede hacer si el sistema está configurado así? Es muy cruel la historia que acompaña a las madres protectoras y a sus hijos víctimas de las violencias. Las organizaciones de defensa de derechos humanos, las ONG, trabajamos incansablemente y generalmente sin recursos económicos. No es como la gente por ahí piensa, tiene una fundación, la cantidad de guita que le llega, porque esas frases se escuchan, sacan guita de todos lados. ¿Se escucha eso? Esta no es la realidad. Nosotros trabajamos a pulmón, pero la realidad es que los casos de violencia son cada vez mayores. No es de extrañar, así seguirá siendo hasta que el sistema frene a los violentos. Pero se debe partir desde la escuela. Las universidades deberían preparar profesionales capacitados de verdad. Falta en las currículas de estudio de las carreras como psicología o abogacía la temática de abuso sexual en la infancia, por ejemplo, y violencia familiar. Estos temas deberían verse en profundidad, y no solo en un seminario que puede ser opcional o en un posgrado, para quienes pueden acceder al mismo, aclaremos, porque los posgrados hay que pagarlos. La ley Micaela, muy buena, a las madres protectoras nos queda corta, no nos es suficiente. Es una ley muy importante, porque el abuso sexual en la infancia siempre va acompañado de violencia de género, pero no contempla muchos aspectos que las madres protectoras necesitamos que se atiendan. La conclusión es que hasta que la violencia institucional no se detenga,
y que mientras se siga la escuela de Gardner disfrazada, como se hace, seguirá habiendo cada vez más madres protectoras impedidas en su derecho de defender a sus hijos y más niñez vulneradas.